Libros de texto gratuito en México. Segundo grado. Libro de proyectos escolares. Proyecto 8. Nombre del proyecto: ¿qué animales y plantas observamos? El propósito de esta aventura de aprendizaje es conocer las características de algunas plantas y animales pequeños, que en comparación con otros son más escasos. En la fase de introducción al tema, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad y con ayuda de la maestra o maestro, lean el texto del libro de nuestros saberes en la página 108 y 112, para identificar las diferencias entre plantas y animales. Responder a preguntas orales. En pequeñas comunidades, escuchar la lectura en voz alta de su maestra o maestro de la página 102 del libro de proyectos escolares. Con un compañero o compañera comentar sobre las plantas o animales que abundan en tu localidad y escribir un listado en tu cuaderno. En la fase de investigación, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, identificar las preguntas de investigación para esta aventura de aprendizaje, descritas en la página 103 del libro de proyectos de escuela, y escribirlas en el cuaderno. En pequeñas comunidades, ponerse de acuerdo para conseguir los materiales necesarios para la realización de la investigación. En la fase de respuestas específicas, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, escribir en un cuaderno la primera pregunta de investigación: ¿qué instrumentos pueden utilizar para contar plantas y animales pequeños en un terreno cerca de la escuela? En comunidad de aula, ponerse de acuerdo para decidir a quién realizarán una entrevista para contestar la primera pregunta de investigación. En pequeñas comunidades y con apoyo de su maestra o maestro, seleccionar las preguntas en la página 104 del libro de proyectos de escuela y escribir otras que ustedes elaboren, para hacer la entrevista. Preparar el día, la hora y el lugar en donde realizarán la entrevista e inviten a la persona para que asista al lugar donde será entrevistado. En pequeñas comunidades, realizar la entrevista y escribir las respuestas en su cuaderno. En plenaria, en su salón de clases, copiar la tabla de la página 105 y organizar la información en la tabla, con las respuestas que encontraron en la entrevista. Con ayuda de una persona adulta, investigar en diferentes medios: biblioteca escolar, de aula, en bibliotecas públicas o Internet, cómo se usan los instrumentos para contar animales y escribir los resultados de su búsqueda. En pequeñas comunidades, escribir en un cuaderno la segunda pregunta de investigación: ¿qué plantas y animales pequeños pueden encontrarse en un terreno cerca de la escuela? En comunidad de aula, escuchar lectura en voz alta de la página 105 y 106 del libro de proyectos escolares, para conocer una experiencia en la búsqueda de plantas y animales pequeños, por alumnos de una escuela. En asamblea, organizar visita a un área verde de su escuela o un terreno cerca de ella, para encontrar plantas y animales pequeños. Tomen y registren acuerdos. De manera individual, copiar las tablas de la página 109 del libro de proyectos escolares en su cuaderno, para usarlas en su visita. En pequeñas comunidades, acudan al terreno y realicen las actividades en base a los acuerdos tomados, escriban sus observaciones y completen las dos tablas. En asamblea, comparen las características de las plantas y animales que registraron, con ayuda de sus maestras y maestros que los acompañaron, clasifiquen todos los animales observados. De manera individual, dibuja la planta y el animal observado que más te haya gustado. En la fase de presentación de resultados, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, siguiendo las instrucciones de las páginas 112 y 113 del libro de proyectos escolares, construyan una lupa. En comunidad de aula, después de observar las lupas de sus compañeros, dibujar en sus cuadernos las mejoras que le harían a las lupas que construyeron. En la fase de metacognición, se realizarán las siguientes actividades. De manera individual, dibujar en el cuaderno cómo observaron las características de plantas y animales pequeños que encontraron en su investigación. Cada pequeña comunidad, explicar a las personas de tu escuela las dificultades que encontraron en su aventura de aprendizaje y cómo las resolvieron. Escribir en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad, para la entrevista al especialista y en la clasificación de las plantas y animales.